Soy la mala por negarme a asistir a la boda de mi hermana tras descubrir que solo nuestra familia tendría que pagar para ir. Hago la aclaración obligatoria de que esta es una cuenta desechable. Soy extremadamente activa en una comunidad de calabozos y dragones por aquí. Tengo un grupo fijo de juego desde hace años, y lo último que quiero es que mis compañeros vinculen mi personaje o mis estrategias de campaña con el absoluto desastre nuclear en el que se ha convertido mi vida familiar en las últimas semanas. Para ponerlos en contexto, mi hermana menor, Katie, y su prometido, Chris, llevan planeando su boda desde hace casi 2 años. Ella tiene 28 años, él 29, y el evento estaba programado para abril en Dubái. Katie siempre ha sido el tipo de persona que sueña con el lujo desmedido, la estética perfecta de Instagram y las experiencias extravagantes, así que cuando anunció que la boda no sería un evento de una tarde, sino un itinerario completo de 4 días en los Emiratos Árabes Unidos, a nadie en la familia le sorprendió. Tienen una lista de 70 invitados, pero la exigencia principal era que el núcleo duro del evento, es decir, mis padres, mi esposo, yo, las damas de honor, entre las cuales yo era la dama de honor principal, y los padrinos, nos hospedáramos exactamente en el mismo hotel de superlujo que ellos. Haciendo números, entre los vuelos intercontinentales, la reserva obligatoria en ese hotel específico y los gastos periféricos, la asistencia nos estaba costando poco más de 2.900 libras esterlinas a cada uno. Mi esposo y yo tenemos trabajos estables, pero no nos sobra el dinero como para tirar esa cantidad sin sentir el golpe. Aún así, era mi hermana pequeña, así que apretamos los dientes, hicimos recortes en nuestro presupuesto anual y pagamos todo. La familia de Chris también tenía previsto alojarse en ese mismo hotel. Su núcleo familiar está compuesto por sus padres, 2 hermanos mayores y un sobrino. Chris y Katie proyectan una imagen de éxito financiero aplastante. No conozco sus números exactos, pero sé de buena fuente que Katie gana alrededor de 88.000 libras al año, y ella es la que menos ingresos genera de los dos. Siempre se visten con ropa de diseñador, cenan en lugares exclusivos y manejan autos de gama alta. El punto de quiebre ocurrió hace unos 6 meses. Katie y Chris aparecieron en la casa de mis padres un domingo por la tarde, luciendo completamente devastados, pálidos y al borde de las lágrimas. Nos reunieron a todos y nos explicaron que habían entrado en una crisis financiera crítica con el lugar de la recepción. Nos soltaron un discurso larguísimo y enredado sobre cómo el lugar había aumentado drásticamente las tarifas de imprevisto. Mencionaron complicaciones absurdas con las leyes de Dubái sobre eventos para extranjeros y contratos que supuestamente no habían entendido bien. El resumen de su drama era que necesitaban 17.000 libras esterlinas de inmediato para cubrir ese sobrecosto, o de lo contrario perderían absolutamente todo: el depósito, las reservas, la boda entera. Nos suplicaron un préstamo. Enfatizaron una y otra vez que sería dinero prestado, que tenían un plan para devolverlo a plazos después del evento, pero que su liquidez actual estaba atada a otras inversiones. Al ver a mi hermana llorando de desesperación y a mis padres tan angustiados por ella, caímos en la trampa. Les creímos cada palabra. Yo me ofrecí a vaciar parte de mis ahorros personales para prestarles 7.000 libras, y mis padres rasparon sus fondos de jubilación para prestarles las 10.000 restantes. Para no hacer el cuento largo, el castillo de naipes se derrumbó hace unas semanas. A través de un desliz monumental de uno de los padrinos de Chris durante una cena casual, descubrí la verdad. Las 17.000 libras no tenían absolutamente nada que ver con el lugar del evento, ni con las leyes de Dubái, ni con ningún sobrecosto imprevisto. Ese dinero se usó íntegramente para pagar los vuelos, el alojamiento de superlujo y los gastos de la familia de Chris. Resulta que cuando los padres y hermanos de él vieron el costo astronómico del viaje, se negaron rotundamente a pagar y amenazaron con no asistir a la boda. Confronté a Katie de inmediato. La llamé por teléfono, exigiéndole una explicación, y terminó confirmándolo todo. Mi primera reacción fue la incredulidad, seguida de una pregunta muy lógica. Le cuestioné por qué, si estaban dispuestos a usar dinero para subsidiar a toda la familia de su prometido, no habían considerado pagar también los gastos de nuestros padres. Le aclaré que yo jamás esperaría que me pagaran mi parte. De hecho, si mi esposo y yo no hubiéramos podido costearlo, simplemente les habríamos deseado lo mejor y nos habríamos quedado en Londres. Pero mis padres se habían endeudado para asistir y, encima, para salvar el evento. La respuesta de mi hermana me dejó helada. Me contestó con un tono de total indiferencia que nuestra familia sí tenía que pagar porque nosotros podíamos permitírnoslo. A partir de ahí,
Se puso extremadamente a la defensiva. Empezó a balbucear excusas sobre lo difícil y estresante que es planear una boda internacional, argumentando que subsidiar solo a la familia de Chris era la forma más justa que se le había ocurrido para garantizar que todos estuvieran presentes. No dejé que cambiara el tema. La acorralé preguntándole por qué, si realmente creía que era una decisión tan justa y equitativa, habían tenido que inventar una mentira tan elaborada sobre problemas legales y sobre costos del lugar para sacarnos el dinero. Le exigí saber por qué nos robaron bajo falsas pretensiones. No supo qué responder. Se quedó callada en la línea y luego empezó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de frustración por haber sido descubierta. Fui a hablar con mis padres de inmediato. Se enteraron de toda la farsa y se sintieron profundamente decepcionados y traicionados. Ver la mirada de tristeza en el rostro de mi padre al darse cuenta de que su propia hija lo había estafado emocionalmente fue desgarrador. Sin embargo, en un principio, me dijeron que asistirían de todos modos, argumentando que no querían arruinar la relación para siempre. Yo no pude tener esa misma paciencia. Tomé la decisión de retirarme por completo de la boda, cancelé mis vuelos y renuncié a ser la dama de honor. Para mí, toda esta situación se sentía como un abuso descarado hacia mis padres. Si Katie y Chris no tenían la solvencia para pagar los viajes de ambas familias completas, entonces no debieron pagarle a nadie, o en su defecto, debieron cubrir únicamente a los 4 padres por igual. Y por encima de todo, jamás debieron tejer una red de mentiras para financiarse a nuestras espaldas. Desde mi renuncia, no he tenido un minuto de paz. Katie y Chris no dejan de llamarme y enviarme mensajes pasivo-agresivos. Me acusan de hacerlos sentir miserables, de abandonar a mi propia sangre y de intentar arruinar el día más importante de sus vidas por un simple malentendido financiero. Intentan darle la vuelta a la narrativa para hacerme parecer la villana insensible que no apoya el amor de su hermana. Pero todo el asunto me da náuseas. Siento una repulsión profunda por la forma en que manejaron esto. Al ser una persona que valora la transparencia absoluta, pido que sean brutales conmigo. Siento un conflicto moral enorme. Edición 1. Cielos, nunca imaginé que esta publicación recibiría tal avalancha de comentarios. Les agradezco muchísimo a todos por tomarse el tiempo de leerme. Quiero aprovechar para responder a un par de dudas que se han repetido constantemente en el hilo. Sobre el reembolso del dinero, el hermano de mi esposo es abogado. Cuando hicimos el préstamo inicial hace 6 meses, él, siendo muy pragmático y conociendo cómo suelen terminar los tratos de dinero entre familiares, se ofreció amablemente a redactar un contrato formal y un plan de pagos estructurado tanto para mí como para mis padres. Katie y Chris lo firmaron. Según el documento, todo el dinero debe quedar saldado dentro de los 12 meses posteriores a la boda. Si deciden ignorar esto o hacerse los desentendidos, tengo la inmensa ventaja de contar con acceso a un abogado de forma gratuita. Mantenía la esperanza de que las cosas no tuvieran que llegar a tribunales, pero precisamente para evitar dolores de cabeza es que tengo esos papeles guardados bajo llave, como mi plan de contingencia para el peor de los escenarios. Sobre exigir que me devuelvan mis 7,000 libras de inmediato. Sé que muchos de ustedes piensan que estoy siendo demasiado blanda, pero exigir la devolución total y repentina a unas pocas semanas del evento se sentía como cruzar una línea de no retorno. Estoy furiosa, más de lo que las palabras pueden expresar, pero una parte de mí todavía no quiere presionar el botón nuclear para detonar su boda de forma activa. Siento que exigir el dinero ahora mismo sería interpretado como un acto de venganza destructiva. Pero bueno, tal vez solo necesite unos días más de rumiar este coraje para cambiar de opinión. Edición 2. Gracias nuevamente por todo el apoyo y las diferentes perspectivas. Hago otra aclaración rápida porque he notado que muchos me preguntan por la familia de Chris o asumen que ellos también nadan en dinero y simplemente son tacaños. Obviamente no tengo acceso a sus estados de cuenta, pero por la poca información que he ido atando a través de comentarios aislados de Katie a lo largo de los años, sé que Chris y su familia crecieron en condiciones de bastante pobreza. Antes de que este desastre estallara, yo siempre había considerado a Chris como un sujeto encantador, atento y carismático, aunque de vez en cuando lo pescaba en pequeñas mentiras blancas que parecían inofensivas. Cosas tontas, como exagerar sobre el tipo de colegio al que asistió de niño, o describir la casa de su infancia como mucho más grande de lo que realmente era. Ahora, uniendo los puntos, me da la fuerte impresión de que siente una profunda vergüenza o resentimiento por su origen humilde. Creo que su falta de dinero en la infancia lo marcó,
y ahora mide su valor personal y su autoestima única y exclusivamente por la cantidad de riqueza que puede proyectar al mundo. Mi teoría es que, cuando anunció la boda extravagante en Dubái y su familia le comunicó que les era financieramente imposible asistir, entró en pánico absoluto. Le aterraba la idea de que los invitados empezaran a preguntar por qué sus padres y hermanos no estaban allí, lo que lo obligaría a confesar que su familia no podía pagarlo, rompiendo así la ilusión de estatus que tanto se ha esforzado por construir. Y miren, no me corresponde juzgar los traumas del pasado de nadie ni cómo lidian con sus complejos de inferioridad. Pero si ese es realmente el caso, me enfurece todavía más. Me indigna que ninguno de los dos tuviera la decencia o la madurez de sentarse a planificar con anticipación y hablar honestamente con sus familias sobre las expectativas económicas antes de firmar contratos en Dubái. Si era un requisito indispensable que la familia de él estuviera presente, debieron estructurar su presupuesto para cubrir los gastos de todos los padres desde el día 1, en lugar de arrojarnos una factura sorpresa de casi 3.000 libras por cabeza y esperar que todos sonriéramos y abriéramos nuestras carteras. Actualización 1. Recibí una cantidad abrumadora de mensajes privados en el momento en que hice la publicación original, de personas pidiéndome que los mantuviera al tanto de mi decisión final, así que sentí que les debía este cierre. En resumen, no fui a la boda. Me quedé en Londres. Los días previos al vuelo programado fueron un infierno absoluto. Katie y Chris pasaron de la manipulación emocional al acoso constante. Mi teléfono no paraba de sonar. Mis redes sociales estaban inundadas de sus mensajes y la presión era asfixiante. Todo culminó unos días antes de que ellos volaran a los Emiratos, cuando recibí un mensaje de voz en mi teléfono que me heló la sangre. Era Katie. Sonaba completamente ebria, arrastrando las palabras y con un tono de beligerancia y veneno que jamás le había escuchado. El mensaje de voz fue dejado a altas horas de la madrugada, justo la noche en que ella estaba celebrando su despedida de soltera local aquí en Londres, evento al que, por razones obvias, tampoco asistí. En el audio, empezó a gritarme que si no me subía a ese avión, dejaría de ser su hermana para siempre. Me insultó, me dijo que me estaba humillando a mí misma, que los estaba avergonzando a ella y a Chris frente a todo su círculo social, y que yo era una persona podrida y horrible. Pero lo más impactante y asqueroso del mensaje vino al final. Me amenazó abiertamente. Me advirtió que, si yo arruinaba su boda con mi ausencia, ella y Chris no nos pagarían ni un solo centavo de vuelta, ni a mí ni a mis padres. Literalmente intentó chantajearme. Dijo, entre risas crueles, que le diría a todo el mundo que ese dinero había sido un regalo de bodas, que acusaría a mi cuñado de haber falsificado el contrato y que, si quería recuperar mi dinero, tendría que arrastrarla a los tribunales. Escuchar a mi propia hermana pequeña, la niña con la que crecí, cruzar esa línea hacia la extorsión descarada me dejó en shock. Era un nivel de bajeza que yo creía imposible en ella. Al día siguiente, conduje hasta la casa de mis padres. Los senté en la sala, les serví té y reproduje el mensaje de voz frente a ellos. El silencio que llenó la habitación después de que terminó el audio fue lo más pesado que he sentido en mi vida. Mi madre se cubrió el rostro y empezó a llorar en silencio, mientras mi padre miraba al suelo con una expresión de absoluto vacío. Habían dado todos sus ahorros por amor, y así les pagaban. Después de asimilar la gravedad de las amenazas, mis padres, con el corazón roto y mucha renuencia, tomaron la dolorosa decisión de cancelar también sus vuelos. Ninguno de nosotros asistiría. La boda se llevó a cabo sin nuestra presencia. Pasar esa semana en Londres mientras veía las historias de Instagram de otros invitados disfrutando de yates y cenas en el desierto fue una experiencia surrealista. A través de amigos y familiares extendidos que sí asistieron, me fui enterando del circo mediático que montaron. Katie y Chris se dedicaron a ir mesa por mesa esparciendo su versión de la historia. Le dijeron a todo el mundo que yo la había alienado de su propia familia mediante manipulaciones oscuras, que le había llenado la cabeza de mentiras a nuestros padres, que les habíamos regalado dinero voluntariamente para luego exigirles de forma sádica que nos pagaran todo el viaje, y que, ante nuestra supuesta locura, ellos habían tomado la difícil decisión de desinvitarnos a mí y a mi esposo. Hubo otras difamaciones mucho más graves e insultantes que llegaron a mis oídos, pero prefiero no entrar en detalles escabrosos porque recordar las palabras que usaron me sigue doliendo profundamente. Basta con decir que intentaron destruir mi reputación de la manera más cruel posible. Como mencioné en mis ediciones anteriores, el hermano de mi esposo había redactado un contrato legalmente vinculante para estructurar los pagos.
El acuerdo dictaba una fecha específica para el primer desembolso. El día llegó y pasó sin una sola señal de vida por parte de mi hermana o de Chris. Fue entonces cuando mi cuñado tomó las riendas del asunto con la frialdad profesional que lo caracteriza. Sus primeros intentos de comunicación formal fueron ignorados por completo. Después de unos días de silencio, recibimos un correo electrónico bizarro. Provenía de lo que parecía ser una firma de abogados, pero estaba tan mal redactado y lleno de inconsistencias legales que mi cuñado dedujo de inmediato que era falso, probablemente Chris usando una cuenta de correo inventada para intimidarnos. El correo básicamente repetía las amenazas del mensaje de voz. Afirmaba que el dinero había sido un regalo caritativo, que nuestro contrato era fraudulento e inválido, y nos retaba arrogantemente a llevarlos a la corte si nos atrevíamos. La respuesta de mi cuñado fue una obra maestra de precisión legal. Ignoró las provocaciones y simplemente respondió a ese correo adjuntando el archivo de audio con el mensaje de voz donde Katie, en su borrachera, admitía claramente la existencia del préstamo y detallaba su plan para fingir que era un regalo y alegar fraude. Acompañó el audio con una demanda final, estipulando que, debido a la mala fe demostrada y las amenazas de extorsión, el plan de pagos original quedaba anulado de forma inmediata. Exigió el pago íntegro de las 17,000 libras en un plazo máximo de 30 días, advirtiendo que, de no cumplirse, presentaríamos la demanda formal ante los tribunales con evidencia de fraude e intento de extorsión, no solo contra ellos, sino también solicitando la investigación de la firma de abogados fantasma que nos había contactado. Mágicamente, 5 días después de enviar ese correo, el monto total apareció depositado en nuestras cuentas bancarias. Hasta el último centavo. Por supuesto, el chisme no se detuvo ahí. He vuelto a escuchar por rumores de su círculo social que ahora van por la vida interpretando el papel de víctimas absolutas. Le cuentan a cualquiera que esté dispuesto a escuchar que nosotros les exigimos la devolución de su regalo de bodas de la nada, dejándolos en la ruina y en una posición financiera insostenible, y que por eso tuvimos que desheredarlos y cortar lazos. Y así terminan las cosas. Mirando hacia el futuro, soy incapaz de imaginar un escenario en el que pueda volver a tener una relación con ella. Es devastador aceptar que perdí a mi hermana por una mezcla tóxica de arrogancia, apariencias y mentiras, pero al mismo tiempo, después de todo este calvario, tengo la certeza absoluta de que esto no fue mi culpa. He pasado por un proceso de duelo por la hermana que creí tener, pero la mujer que dejó ese mensaje de voz es una completa extraña para mí. Agradezco infinitamente a todos los que me leyeron y me brindaron su perspectiva y consejo en los momentos en que dudaba de mi propia cordura. Espero que esta actualización sirva de cierre para todos los que me acompañaron en este desastre. Actualización 2. Ha pasado casi un año desde que todo este desastre estalló y, para ser honesta, solo volví a iniciar sesión en esta cuenta desechable para cerrarla definitivamente. He estado intentando limpiar mi vida digital de todo lo que me recuerde a la boda y a esos meses de infierno, pero al ver la cantidad de notificaciones y mensajes privados que aún tenía pendientes, sentí que dejar el hilo abandonado no era lo correcto. Supongo que escribir esto es mi forma de ponerle el último clavo al ataúd de esta etapa de mi vida. La pregunta que más me han hecho por privado es cómo lograron conseguir las 17,000 libras en tan solo 5 días para depositárnoslas. Obviamente, ni Katie ni Chris nos enviaron un desglose financiero junto con el pago, pero en una familia, por más dividida que esté, los secretos nunca duran mucho. A través de mi prima mayor, que fue una de las pocas personas que mantuvo un contacto mínimo con ellos después de la boda, nos enteramos de la realidad de su situación. Resulta que Chris y Katie entraron en pánico absoluto cuando vieron que la amenaza de demanda era real y que teníamos pruebas sólidas de su intento de fraude. Al no tener liquidez, Chris terminó recurriendo a préstamos personales de alto riesgo con tasas de interés absolutamente usureras, y además reventaron el límite de todas las tarjetas de crédito que tenían a su disposición. Literalmente, cavaron un pozo financiero inmenso para tapar otro. Unas semanas después de regresar de su lujosa luna de miel, tuvieron que vender el coche de gama alta que Chris tanto presumía. Su fachada de riqueza colapsó casi de la noche a la mañana. En mi trabajo como diseñadora UX, paso mis días intentando que la navegación de los usuarios sea transparente, directa y sin engaños. Supongo que por la misma deformación profesional, ver cómo se desmoronaba la interfaz de vida perfecta que Katie había diseñado para Instagram fue profundamente perturbador. Pasó de publicar fotos diarias en restaurantes exclusivos a un silencio total en sus redes durante meses.
Hace poco empezó a publicar indirectas pasivo-agresivas sobre cómo el dinero arruina a las familias y citas motivacionales sobre alejar a personas tóxicas de tu vida. La ironía es tan densa que casi se puede cortar con un cuchillo. Mis padres son los que se han llevado la peor parte del golpe emocional. El dinero volvió a sus cuentas de jubilación, pero la traición no es algo que se pueda reembolsar. Los primeros meses después de la boda fueron oscuros. Iba a visitarlos casi todos los fines de semana y la casa se sentía como si alguien hubiera fallecido. Mi padre, que siempre ha sido un hombre enérgico y hablador, se volvió retraído. Pasaba horas arreglando el jardín en silencio. Mi madre desarrolló problemas de insomnio severo y finalmente la convencimos de empezar a ir a terapia. Afortunadamente, el tiempo y la distancia han hecho su trabajo. Han empezado a sanar, pero tomaron decisiones drásticas para protegerse. Contrataron a un abogado por su cuenta y modificaron sus testamentos para excluir completamente a mi hermana. También cambiaron las cerraduras de la casa. Fue una decisión que les rompió el corazón, pero ambos coincidieron en que la mujer que les mintió en la cara para robarles sus ahorros y luego los chantajeó por teléfono ya no era la hija que habían criado. Por supuesto, el drama familiar extendido tuvo sus coletazos. Durante las fiestas de fin de año, una de mis tías paternas, que siempre se ha creído la matriarca mediadora de la familia, intentó emboscarnos. Se presentó en mi casa sin avisar y me soltó un sermón larguísimo sobre el perdón, la sangre y cómo estaba destruyendo a mis padres al negarme a buscar una reconciliación con mi hermana. No discutí con ella. No levanté la voz ni intenté defenderme. Simplemente saqué mi teléfono, busqué el archivo de audio con el mensaje de voz donde Katie, borracha, intentaba extorsionarme, y le di al botón de reproducir a todo volumen en la sala de mi casa. Mi tía se quedó pálida. No dijo una sola palabra cuando el audio terminó. Recogió su bolso, se despidió con una voz apenas audible y se fue. A partir de esa misma tarde, la narrativa en el resto de la familia extendida cambió radicalmente. Los rumores que Katie había esparcido sobre que nosotros le exigíamos la devolución de un regalo se desintegraron. Quedó completamente aislada del resto de nuestros parientes, porque nadie quiere arriesgarse a ser el próximo en su lista de estafas. En cuanto a mí, he estado reconstruyendo mi paz mental poco a poco. Mi esposo ha sido una roca inquebrantable en medio de toda esta tormenta, y mi cuñado se ganó cervezas gratis de por vida de mi parte por la frialdad y precisión con la que manejó la parte legal. También decidí, finalmente, abrirme con mi grupo de calabozos y dragones. Durante meses les había estado dando excusas genéricas sobre por qué estaba tan distraída o irritable en las sesiones. Un viernes por la noche, antes de empezar la campaña, simplemente me quebré y les conté la historia completa. Su reacción fue increíble. No hubo juicios, solo apoyo incondicional. Ese día ni siquiera tiramos los dados. Pasamos toda la noche pidiendo comida a domicilio y dejándome desahogar toda la rabia acumulada. Me di cuenta de que a veces la familia que tú eliges, la que se sienta contigo alrededor de una mesa llena de hojas de personaje y comida chatarra, es 1000 veces más real y leal que la que comparte tu apellido. El último contacto que tuvimos con el lado oscuro fue hace aproximadamente un mes. Mis padres recibieron una carta escrita a mano en el correo. Era de Katie. No contenía ni una sola disculpa por las mentiras, el robo o el chantaje. En su lugar, eran 3 páginas de quejas sobre lo difícil que es la vida de casada, lo estresada que está por las deudas aplastantes que tienen, y quejas amargas sobre cómo la familia de Chris no los apoya en nada. Todo el tono de la carta insinuaba fuertemente que mis padres debían intervenir y salvarlos económicamente porque, según ella, para eso está la familia en los momentos difíciles. Mi padre la leyó una sola vez, la rompió en pedazos y la tiró a la basura. No hubo respuesta. Me gustaría decir que me siento victoriosa, pero la verdad es que todo esto solo me deja una sensación de profundo cansancio. No hay satisfacción en ver cómo mi hermana arruina su propio futuro por culpa de su obsesión con las apariencias. Es una tragedia estúpida y evitable. Pero al final del día, tengo la conciencia tranquila, recuperamos lo que era nuestro y logré proteger a mis padres de seguir siendo drenados emocional y financieramente. Esa es mi nueva realidad. Es una mierda que las cosas tuvieran que terminar así, pero al menos ya no hay mentiras flotando en el aire. Con esto, doy por cerrado el tema. Voy a eliminar la cuenta esta noche. Gracias de nuevo a todos los que me apoyaron cuando sentía que estaba perdiendo la cabeza. Así concluye esa historia. ¿Han vivido una situación similar con el dinero en el pasado, o han visto a algún amigo o familiar pasar por algo así? Nos gustaría que compartieran sus vivencias.